Hola a todos, ¿qué tal están? Y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Carlos Miguel y en el video de hoy vamos a comenzar un curso de JavaScript desde cero, en el que vamos a aprender desde los fundamentos más básicos de la programación con JavaScript hasta conocimientos más avanzados como crear tus propias aplicaciones web. Entonces, sin más nada que decir, vamos a comenzar con el curso. Bien, en esta primera clase del curso de JavaScript lo que vamos a ver es qué es, por qué estudiarlo, requisitos que va a tener el curso y bueno, en tema de programación vamos a ver mostrar mensajes en pantalla y por consola, vamos a ver variables, tipos de datos, operadores y comentarios. Comencemos viendo qué es JavaScript. Y es que JavaScript es un lenguaje de programación dinámico y de alto nivel, que se utiliza principalmente en el desarrollo web para crear interactividad en las páginas. Es un lenguaje orientado a objetos, pero se basa en un sistema de prototipos en lugar de clases. Además de que es un lenguaje interpretado, lo que quiere decir que no necesita un paso de compilación previo, sino que se compila mientras se ejecuta la aplicación. Esto lo que quiere decir es que, bueno, muchos lenguajes, por ejemplo, se llevan a código máquina o a un código que es parecido al código máquina y que luego es interpretado por una aplicación para decirle a la computadora cómo qué es lo que debería hacer. Pero bueno, JavaScript no hace eso. JavaScript simplemente se lleva código máquina mientras se ejecuta. No se lleva código máquina antes de ejecutar la aplicación. Eso es lo que quiere decir que es interpretado. Bueno, veamos por qué estudiar JavaScript. Bueno, JavaScript es uno de los lenguajes con mayor oferta laboral actualmente, además de que es sencillo y fácil de aprender. Y se puede usar para cualquier cosa, desde desarrollo frontend y backend hasta desarrollo móvil, desarrollo de aplicaciones de escritorio, videojuegos e incluso inteligencia artificial y machine learning. Si nos fijamos aquí en esta foto que tengo, esta foto fue sacada de la Developer Survey 2024 de Stack Overflow, donde se sacó como lenguaje más, donde acabó saliendo como lenguaje más popular, pues JavaScript, y siguiéndole luego HTML, CSS y Python. Pero bueno, vemos que JavaScript está en primer lugar y actualmente es uno de los lenguajes más demandados en la industria. Así que si JavaScript tiene tanto campo, ¿por qué no estudiarlo? ¿Por qué no aprenderlo? Bien, los prerequisitos que vas a necesitar en este curso va a ser al menos tener conocimientos básicos de HTML y CSS. Al principio del curso, obviamente, estos conocimientos no van a ser necesarios, pero más adelante, conforme vayamos trabajando con interactividad en las páginas web, vas a necesitar tener estos conocimientos. Lo segundo sería tener instalado un editor de código. En mi caso, yo utilizo Visual Studio Code. Tú puedes tener el editor de código instalado que prefieras. Bien, para ustedes poder tener un editor de código instalado, o sea, Visual Studio Code en este caso, pues simplemente van a venir a su navegador y van a poner de esta manera Visual Studio Code, así, y les va a salir pues Visual Studio Code. Tocamos en el botón de descargar y vamos a esperar pues a que nos cargue la página. Bueno, ahora me salió a mí por aquí, pero no era lo que quería, era simplemente entrar a la página, ¿ok? De esta forma. Y ahora cuando nos cargue la página de descarga, pues simplemente ustedes elegirán la que necesitan para su sistema operativo. En mi caso, yo uso Windows, si tocan, lo tocan y va a descargarles un ejecutable. Pues simplemente lo que van a hacer es el mismo proceso de siempre, next, 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 y ya, con eso instalarían el Visual Studio Code sin ningún tipo de problema. Bueno, y aquí ya yo tengo esta carpeta creada que le puse de nombre curso de JavaScript. Bueno, ustedes simplemente se crean una carpeta donde van a guardar el contenido del curso o donde van a trabajar el contenido del curso y pues simplemente la usan en Visual Studio Code para ir escribiendo el código. Eh, es muy necesario que cuando se instale en Visual Studio Code vengan a esta parte de extensiones. En mi caso se ve con este icono porque lo tengo puesto con bueno, una extensión que permite poner los iconos. Y ustedes se van a buscar esta extensión que se llama Live Server, que lo que nos permite es levantar un servidor local que se actualiza constantemente mientras nosotros vamos modificando la página. Y bueno, es simplemente para poder trabajar más rápido sin tener que recargar la página. Entonces vamos a ponerle una carpeta, perdón, que se llame clase 1 no curso. Ok, clase 1 de esta forma. Y dentro vamos a poner un archivo que se llama index.html. Bien, de esta forma. Ahora lo que voy a hacer va a ser inicializar este archivo HTML, así muy sencillo. Y voy a venir a este botón que está aquí que se llama Go Live, que es la extensión de Live Server, y nos levantará un servidor local de esta forma. Ahora yo lo que voy a hacer es, vamos a ver si me deja por aquí, ok. Bueno, lo he hecho mal, por aquí, ok, de esta forma. Ahora sí. Y bueno, ahí ya tendríamos esto ya acomodado para comenzar a trabajar. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo escribimos código JavaScript y por qué lo he puesto un archivo HTML. Primero, JavaScript salió para dar interactividad al navegador y para escribir un script, o sea, código JavaScript, pues podemos hacerlos desde el HTML con esta etiqueta que se llama script. Dentro podemos escribir código JavaScript.
El primer código JavaScript que vamos a escribir va a ser mostrar un mensaje por pantalla. Y vamos a hacerlo utilizando un cuadro, una función que nos permite mostrar un cuadro de mensaje. En este caso va a ser la función alert. Nosotros dentro le vamos a pasar un mensaje. Para pasar el mensaje tenemos que decir el mensaje con, bueno, en este caso, como es una cadena de texto, en JavaScript la cadena de texto se ponen con comillas o dobles o simples, siempre que sean las mismas, de la siguiente manera. Ahí voy a poner dos comillas dobles y voy a poner mi primer mensaje que se va a llamar Hola Mundo. Bien, ahora si yo bueno, si hacemos aquí, vemos que sale nuestro mensaje Hola Mundo en la pantalla. Y bueno, pues es simplemente eso. Tenemos también otra función que nos permite mostrar mensajes en la pantalla en la pantalla no, más bien en la consola del navegador. Vamos a poner esta que se llama console log, ¿ok? Y vamos a poner hola mundo. De esta forma. Y ahora si venimos a clic derecho a inspeccionar, van a venir a la consola, o sea, a la consola del navegador. Esto es las herramientas para los desarrolladores. Ustedes ya deberían tener experiencia si saben de HTML y CSS. Y vamos a recargar porque no se guardó. Y ahí nos sale nuestro mensaje. Bien, y de esas dos formas mostraríamos mensajes en pantalla. Hay que tener claro dos diferencias entre estas cosas que están aquí. Lo primero, alert te bloquea el código, ¿ok? Si se dieron cuenta, este mensaje de aquí de la consola del navegador no se mostró hasta que alert no se mostró. Y aunque lo pusiera debajo, igual alert te bloquearía. Bueno, ahí sí salió primero realmente. Pero aunque lo pusiera debajo, no pudiera yo seguir ejecutando código, ya que alert bloquea toda la ejecución del código por tal de mostrar la ventana esa y hasta que tú no le dejas aceptar en la ventana, pues no se va a seguir ejecutando el código. Eso hay que tener en cuenta porque alert te bloquea el código. Console log es más específico y mucho mejor para la depuración. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Ahora lo que voy a poner, obviamente no lo van a entender porque, bueno, esto es un contenido que vamos a ver más adelante en el curso, pero es para que simplemente lo entiendan. Vamos a poner aquí name de esta forma y esto me lo voy a copiar. Bien. Esto es un objeto en JavaScript. No se cojan lucha con la sintaxis, ya eso ya les dije que lo veremos más adelante, pero es para que entiendan. Si yo recargo esto un momento, vemos que aquí nos sale object, object, así de esa forma. Y acá abajo nos sale exactamente lo que yo he puesto aquí arriba. Por eso les digo, console log es mucho más específico y mucho más utilizado realmente para lo que nosotros queremos. Y bueno, alert solo se usa para casos puntuales cuando quieres mostrar un mensaje de alerta, por algo se llama alert la función. Ahora, nosotros podemos también linkear pues archivos HTML, perdón, archivos JavaScript, los podemos linkear a nuestro archivo, o sea, nuestra etiqueta de script. Por ejemplo, vamos a crear un archivo que se llame main.js y si nosotros utilizamos el src, este tributo de este etiqueta script y le ponemos main.js, que lo tenemos aquí mismo, es la ruta. Y ahora yo vengo y escribo un console log, ok, console.log de esta forma y le voy a poner hola. Vamos a ver que se carga en la consola del navegador. Eso es porque, bueno, con ese atributo src, pues nosotros podemos linkear a un archivo JavaScript. ¿Ok? Y bueno, es como si tuviéramos el código dentro del ticket script, pero lo tenemos en un archivo aparte. Es simplemente eso. Bien, pasemos a ver qué son las variables. Básicamente, las variables es una caja que nos permite guardar información que luego será utilizada a lo largo del programa. Una variable simplemente es información guardada en memoria. Existen dos tipos de variables, las variables constantes o las normales. Las constantes se declaran con la palabra reservada const en JavaScript y las normales con las palabras reservadas var o let. Vamos a ver cómo podemos hacer esto en código. Bien, para nosotros crear una variable necesitamos nombrar una variable. Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar la palabra clave let, ¿ok? Y vamos a darle el nombre a la variable. En este caso le vamos a poner nombre, porque va a contener mi nombre. Voy a poner aquí unas comillas y voy a poner de nombre Carlos, ¿ok? Ahí ya tenemos creada nuestra primera variable. Bien, también podemos asignarle una variable edad que contenga un número. De esta forma, y bueno, ahí ya me salen más cosas, pero bueno. Eh, vamos a, podemos también imprimir estas variables. Vamos a darle un console log, ok. Vamos a ponerle nombre, ok. Y vamos a poner aquí, ya es verdad, ya que console log, pues bueno, nos permite mostrar más de un mensaje al mismo tiempo. O sea, veíamos que alert nos permitía mostrar mensajes igual que console log, pero bueno, alert no nos permite mostrar más de un mensaje. Si bien, si han visto, he separado con comas con el console log, pues la variable nombre y la variable edad, y hemos mostrado las dos en la consola del navegador. Eso es porque, bueno, console log pues nos permite mostrar más de un mensaje al mismo tiempo. O bueno, en realidad toda la cantidad de mensajes que queramos. Y bueno, ahí ya tendríamos las variables
en la consola del navegador. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver, porque también podemos crear una variable con la palabra clave var, ¿ok? Pero esta variable, o sea, esta palabra clave var ya no se está usando. Si ven, no se puede crear una variable con el mismo nombre dos veces. Pero ¿qué pasa si yo comienzo esta variable nombre acá arriba con la palabra var, ¿ok? Y yo ahora le doy un console log a nombre. Lo que ahora déjenme poner aquí en vez de Carlos, vamos a poner que sea Julio, de esta forma. Y yo imprimo y vamos a ver que la variable en nombre que me he impreso, o sea, el valor de la variable en nombre que me he impreso es Julio. Estos son los problemas que tenía var. Esto, y bueno, tiene algunos que no recuerdo ahora mismo, pero son los problemas que tenía la palabra reservada var para las variables. Y bueno, por eso se utiliza actualmente, se utiliza más let y es lo que yo recomiendo, utilicen let, ya que les va a saltar el error cuando creen una variable con el mismo nombre y así no van a tener errores en su código. Después no saben que están intentando imprimir una variable y luego no saben por qué, por qué les da error. Bien, las variables también se pueden inicializar o no inicializar. Por ejemplo, yo puedo crear la variable nombre. Vamos a quitar esta que tenemos acá arriba, de esta forma. Y lo que voy a hacer es no inicializarla. Si yo le imprimo console.log, de esta forma, y imprimo la variable nombre, vamos a ver que nos dice un define. Esto quiere decir que no está definida. Simplemente yo no he definido la variable, yo no le he dado un valor, pues la variable ha quedado indefinida. Un define, vamos a ver más adelante, que es un tipo de dato primitivo en JavaScript. Y bueno, ya eso lo veremos más adelante. Ahora, también vamos a ver que podemos inicializar, aparte de que podemos inicializar la variable o no, podemos inicializar más de una variable en una línea. Por ejemplo, aquí le voy a poner un número y le voy a poner número igual a 20, ¿ok? De esta forma. Y bueno, yo ahora voy a imprimir un console log y voy a imprimir el número y vamos a ver que nos va a salir en la consola del navegador 20. ¿Por qué? Porque yo puedo inicializar más de una variable en una misma línea. Obviamente no es lo que mejor se ve, pero bueno, es así como funciona. También tenemos las variables constantes, como habíamos visto, que era con esta palabra reservada const. Una variable constante es aquella que no puede cambiar, pues, no puede cambiar, pues, su valor. Veamos, por ejemplo, con el mismo nombre tú no te puedes volver a llamar, o sea, te llamas ahora Carlos y quizás sí vas a la notaría y te cambias el nombre, pero en un plan normal, pues no te podrías cambiar el nombre. Y ahora tengo aquí esta variable que se llama, que tiene mi nombre, y si ahora intento volver a inicializarla como podíamos hacer con las otras variables, pues bueno, no nos va a dejar ver, nos va a tirar un error, por ejemplo. Si pongo aquí, ok, pues ya vemos ahí que me está tirando el error de que no puedo volver a inicializar la variable. Ok, eso es porque las variables constantes no pueden ser vueltas a inicializar. Pero como JavaScript es un lenguaje de tipado débil, pues no nos salió el error aquí en el Visual Studio Code, pero sí nos salió el error en la consola, porque bueno, ya cuando se ejecutó, JavaScript dijo, ok, esto no se puede hacer, no sé qué, tírame el error. Y bueno, ahora también podemos ver que, por ejemplo, si yo declaro una variable constante y yo no la inicializo, me tira error. Eso es porque las variables constantes sí se deben inicializar siempre. Y bueno, una variable, para terminar con las variables, pues simplemente, ¿qué podría contener una variable? Básicamente de todo. Una variable en JavaScript puede contener de todo, desde números, desde cadenas de texto, desde booleanos que ya vamos a ver qué son, hasta objetos, funciones, etcétera. Puede contener prácticamente cualquier cosa, lo que a ustedes les dé la gana. Bien, también tenemos que ver que hay algunas reglas para nombrar las variables. Para nombrar una variable en JavaScript hay un par de reglas que se deben seguir. Primero que no va a comenzar con un número. No puede comenzar con un número la variable porque si no nos va a dar error. Lo segundo es que no deben contener guiones. Sí pueden contener guiones bajos, pero guiones como el signo de menos, pues no deben contener. Lo otro es que no deben contener caracteres especiales, tales como las almohadillas, la i esta romana, no sé ni qué es, la arroba, o sea, el caret y como la cejita, ¿ok? Entre otros. Lo mejor es nombrarlas con el nombre específico de lo que se va a contener. Bien, con eso en mente, vamos a pasar a los tipos de datos. Y básicamente, ¿qué son los tipos de datos que tenemos en JavaScript? Son muchísimos, ¿ok? Pero vamos a comenzar con el primero. Un string. Un string es simplemente una cadena de caracteres, que es lo que habíamos visto, lo que cuando imprimíamos el mensaje hola mundo, pues eso es una cadena de caracteres, es un string, ¿ok? También tenemos los números. Tenemos un número normal, que puede ser negativo, decimal, etcétera. Y también tenemos los valores booleanos. Un booleano es simplemente un valor que tiene dos opciones, verdadero o falso. Bueno, también tenemos un define, que básicamente significa no definido, como cuando no inicializamos una variable que vimos cuando estábamos en la parte de variables, ¿ok? También tenemos el valor null. Null básicamente significa vacío. Comúnmente es asignado por el programador
para, bueno, pues imagínate que estás tratando de pedir datos a un servidor y ese servidor te devuelve datos, pero que no, no sé, imagínate que te devuelve unos mensajes de error y obviamente tú no quieres devolver esos mensajes de error, pero ya procesaste el error. Entonces tú lo que quieres hacer es devolver null, vacío, porque la respuesta fue incorrecta y tú devuelves null entonces. Básicamente son algunos de los casos que pueden tener. También hay otro tipo de dato que es el big int. También, que es usado para representar números muy grandes en JavaScript, para evitar la pérdida de precisión en los cálculos, ya que, pues, bueno, en JavaScript hay un problema con los números, ya que los números decimales y, bueno, números muy grandes a la hora de hacer sumas, cálculos y cosas así, pues se pierden muchos datos. Y por eso se agregaron a JavaScript hace poco los big int, que son números que, bueno, nos ayudan a tratar con ese tipo de cosas. También tenemos los arrays o arreglos, como le quieren llamar. Básicamente son listas de datos. Ejemplo, una carpeta que puede contener varios archivos. Esto ya lo veremos más adelante. Y los objetos también tenemos que representa un dato mucho más complejo que, bueno, es que imagínate ya que el array es un objeto. Ok, básicamente el objeto, en JavaScript muchas cosas son objetos. Y un objeto pues simplemente representa datos más complejos que puede contener métodos y propiedades. Y bueno, pues ya esto sí lo veremos más adelante. Bien, veamos ahora en código cuáles estos tipos de datos que habíamos dicho. Ok, primero vamos a crear una variable, vamos a ponerle de nombre mi variable, ok, para ver los datos, bueno, cómo se ven en JavaScript. Y bueno, una cadena de texto simplemente se denota con o estas comillas dobles o con comillas simples de esta forma, ¿ok? Y bueno, básicamente es un mensaje, es simplemente eso, una cadena de caracteres. Ahora, si yo, por ejemplo, pusiera, imagínate que yo escribo en inglés, ¿ok? Voy a poner I'm Carlos, de esta forma. Imagínate que yo escribo en inglés. Ven que en este caso, porque puse una comilla simple, si no me pasó nada, ¿no? Y bueno, si yo imprimo mi variable, voy a darle un console log, ok, voy a poner mi variable de esta forma, pues me imprime el mensaje con esa comilla, ok, pero imagínate que yo utilizo ahora una comilla doble, ok, ya vemos que aquí nos salta un error. Porque bueno, como les dije, una cadena de caracteres comenzaba con una comilla y terminaba con otra. Y eso es lo que hace JavaScript. Detecta que aquí ya terminó la cadena de texto. ¿Cómo hago yo para meter comillas dentro de una cadena de texto? Pues yo simplemente pongo este carácter de escape. Se llama el carácter de escape. Y ahora sí se imprime. Obviamente, pues ese carácter no es necesario. Vamos a poner el ejemplo un poco más claro. Sería con estas comillas de aquí, ¿ok? Y ahora sí, ahí pondríamos esto. Y ya, bueno, ahora es que yo tengo un formateador de código. Voy a asegurarme de no guardar. Ok, y ahí escaparíamos pues ese carácter de esa forma. También hay otras cosas, por ejemplo, podemos agregar saltos de línea en una cadena, por ejemplo. Eso lo haríamos con el carácter de escape y una N. Esto significa un carácter de otra línea. Por ejemplo, en Carlos, ajá. Y aquí lo voy a poner en español, ¿ok? Tengo... eh, 40 años. Bueno, 50. Tengo 50, 40 años, ajá. ¿Ok? Y ahora, si, bueno, esperamos a que guarde porque si guardo se me va a quitar eso. ¿Ok? Y pone ahí, tengo 40 años. ¿Ven? Ahí ha salido en una línea debajo. Eso es por este carácter de una línea. Pero bueno, el carácter de otra línea sí, generalmente es bastante necesario si lo van a utilizar. Pero eso de estar escapando las comillas y no sé qué, pues es muy tedioso. Y para ello tenemos las comillas literales en JavaScript. Una comilla literal, no, no me sale ahora, ok. Una comilla literal son de esta manera. Básicamente nos permiten meter acá dentro de la cadena de texto lo que sea, literal, lo que sea. Vamos a ver una cosa. Por ejemplo, hola, me llamo y voy a poner un espacio. Imagínate que yo arriba tengo, esta variable la voy a llamar mensaje, ¿ok? Bueno, déjame cambiar el nombre de esta forma, ¿ok? La voy a llamar mensaje. Bien, ok. Y ahora imagínate que yo tengo una variable que es la que contiene mi nombre o el nombre de un usuario tuyo, de tu página web o lo que sea. Voy a ponerle aquí, nombre Carlos, ¿ok? Y ahora imagínate cómo, bueno, es que no se cambió esto. Imagínate ahora cómo yo pongo esa variable de nombre acá adentro. ¿Cómo lo hago? Si yo todavía no sé los operadores para concatenar las cadenas ni hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo yo pongo mi nombre acá adentro? Bueno, pues con una comilla literal, pues tú puedes hacer esto, abrir un símbolo de dólar y poner estas dos llaves. Y dentro vas a poner el nombre de la variable. Y ahora si yo guardo, vemos que ahí en la consola del navegador nos sale pues, hola, me llamo Carlos.
Y básicamente así podríamos meter una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Pero es mucho mejor realmente porque aquí adentro no, en realidad no estás poniendo una cadena de texto dentro de una cadena de texto. Aquí adentro de estas llaves estás escribiendo código JavaScript. O sea, estás escribiendo código JavaScript dentro de una cadena de texto. Imagínate que yo quiero hacer una suma, me puedo poner 10 más 5, ¿ok? Así, de esa forma. Y sale, hola, me llamo, 10, me llamo 15. Obviamente no es lo mejor del mundo aquí adentro escribir código JavaScript porque, bueno, puede traer problemas. Pero, bueno, es lo que se puede hacer prácticamente como se está viendo. Bien, ahora pasemos a ver un momento los números, que realmente es bastante sencillo. Por ejemplo, voy a declarar una variable que se va a llamar número y va a contener un número. Un número normal, pues sería el 10. Un número negativo, pues sería con el menos delante. Y pues un número decimal, en este caso, en lugar de usar una coma como usaríamos en la vida real, pues usaríamos un punto decimal, una coma flotante, ¿ok? De esta forma. Y ahora vamos a imprimir el número. Bien. Y pues bueno, eso es lo que tendríamos que saber de como tal lo que es un número. Ahora vamos a ver los booleanos. Un valor booleano, le voy a poner de nombre a la variable boolean, ¿ok? Es un valor que puede contener dos valores, o true, ¿ok? O false. Pues uno es falso y el otro es verdadero. Eso es simplemente lo que significa un booleano, ¿ok? Bueno, las notaciones para, voy a poner aquí algo que diga, no sé, ¿ok? No definida, definida, bien, de esta forma. Pues aquí vamos a ver básicamente null y un define que significan casi lo mismo. Un define pues es así y null pues se pone así, ¿ok? Y bueno, pues ahí pondrían null y un define. Estos son los datos básicos que vamos a ver, al menos por ahora. Y bueno, pasemos ahora entonces a ver los operadores en JavaScript. En JavaScript tenemos tres tipos de operadores. Están los operadores aritméticos, están los operadores comparativos y están los operadores lógicos. Los operadores aritméticos son los que nos permiten hacer, pues bueno, cálculos, obviamente en JavaScript. Vamos a declarar una variable que se llama número 1 y le voy a poner 10. Vamos a ya, declarar otra variable que se llama número 2 y le voy a poner 5 de esta forma, ¿ok? Y ahora vamos a ver, vamos a poner aquí un console log, ¿ok? Y vamos a cuatro console logs para las funciones de cálculo básico. La primera que vamos a ver es la de suma. Vamos a poner número 1 y la sumaríamos como vimos anteriormente cuando estamos poniendo dentro de una variable dentro de otra variable, pues es con ese operador de suma que tenemos ahí. Y ahí ya nos está imprimiendo el resultado que es 15. Para hacer una resta, pues simplemente utilizaríamos el símbolo de menos, número 1 menos número 2, ¿ok? De esta forma. Y ahí tendremos el 5. Para hacer una multiplicación sería número 1 por el número 2, ¿ok? De esta forma. Ahí tendríamos 50. Y si quisiéramos hacer una división, pues sería número 1 slash número 2 de esta forma. Y ahí tendríamos la división de estos números. Estos son los principales operadores aritméticos para las operaciones básicas. Pero también tenemos, por ejemplo, operadores de aritméticos más complejos, como el operador del resto. Un operador del resto, pues simplemente nos da el resto de una división. Imagínate que la división es inexacta. Ustedes saben que en matemáticas, pues obviamente te queda un resto, te queda un sobrante. Y pues bueno, ese sobrante es importante. En este caso, 10 entre 5 es una división exacta, por lo tanto el resto es cero. Pero si aquí de número yo tuviera 3 en lugar de 5 en el número 2, pues el resto sería uno, ya que 10 entre 3, pondrías el 3 como cociente, te daría 9 y cuando restas 10 menos 9 te queda uno. Ese uno pues es el resto. Y bueno, eso es matemática básica, ¿ok? Y ahora tendremos también otro último operador, que es el operador de exponenciación. Comúnmente en muchos lenguajes de programación se ha utilizado hay una clase que también la tenemos aquí en JavaScript que se llama la clase math, que nos permite hacer operaciones aritméticas más complejas, como la raíz cuadrada, que bueno, pues sí son necesarias en JavaScript porque no tenemos un operador para eso, pero el operador de exponenciación pues nos viene a resolver utilizar una de esas funciones que a veces el código con esa función se ve un poquito más complejo. Y para pues simplemente hacer una exponenciación, pues pondríamos dos asteriscos y la cantidad a la que nos queremos elevar. En este caso estoy elevando 10 a la 5, que viene siendo el número 2. 10 a la 5, pues bueno, es todo eso. Pero si yo, por ejemplo, pudiera un cálculo que todo el mundo conociera, 10 a la 10, ¿ok? Bueno, de hecho, voy a poner en este número, perdón, es 2, ok, y ahora estoy elevando 10 a la 2 y ya vemos que el resultado al final nos da 100, porque bueno, 10 a la 2 es 100. Y ahí habríamos visto todos los operadores que son como tal aritméticos. Pasemos ahora a ver los operadores comparativos.
básicamente nos permiten hacer una comparación. En este caso, vamos a poner un número, ¿ok? Vamos a hacerlo con números porque también lo podemos hacer con cadena de texto y con otros tipos de datos. Pero en este momento simplemente vamos a hacerlo con números. En este caso voy a poner aquí 8 de esta forma. Bien. Ahora, para hacer para utilizar un operador comparativo, ¿ok? Y hacer una comparación, pues bueno, tenemos varios. Primero tenemos el de mayor que, ¿ok? Que esto es normal bueno, pues en matemática creo que es que se diría. Pero vemos que nos está devolviendo true, ¿ok? ¿Por qué true nos devuelve? Porque bueno, cuando tú utilizas una comparación, o sea, un operador comparativo, básicamente lo que hace es comparar y devolver verdadero o falso si se cumple. O sea, esto es como decir una condición, ¿ok? Número uno mayor a número 2. Si el número uno sí es mayor al número 2, el resultado es true. ¿Por qué? Porque esa condición es verdadera. Básicamente así funciona un operador comparativo. Y bueno, tenemos más, ¿ok? Tenemos número uno menor a número 2. Este es ¿cómo se llama? El de menor que. Ahí vemos que nos devuelve falso, porque obviamente es falso. Si yo quisiera mayor o igual, ¿ok? Es mayor o igual de esta forma y pongo ahora número 2 aquí así. Bien, si yo quisiera menor o igual, pues simplemente es número 2 menor o igual ¿ok? A número 2. Y ahí quedaría. Estos son, pues bueno, las comparaciones más básicas. Ahora tenemos comparaciones un poquito más complejas. Vamos a poner aquí, ¿ok? Un 10 de esta forma. Y bueno, olvídense de las otras que tenemos aquí. Ahora vamos a hacer un console log, ¿ok? Y vamos a poner número uno, ¿ok? De esta forma, igual a número 2, ¿ok? Básicamente aquí estamos declarando una igualdad. No podemos poner el signo de igual porque este signo de igual es el que usamos para asignar una variable como habíamos visto anteriormente. Y entonces básicamente lo que estamos asignando es un valor. De hecho, JavaScript te lo detecta y obviamente no te da error porque simplemente lo que hace es asignar al número uno el valor del número 2, ¿ok? De esa forma que vemos ahí. ¿Veis? Que nos ha saltado el 10. Por eso, si queremos comparar, tenemos que usar este dos signos de igual, ¿ok? Ese es el operador de igual, el operador comparativo de igualdad en JavaScript. Pero ¿qué sucede ahora si yo, pues bueno, pongo comillas en este 10? Vemos en el último resultado, que es la última impresión, o sea, la del igual, vemos que sigue dando verdadero. Pero esto es falso. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando un 10 en cadena de texto con un 10 en un número. Esto no tiene sentido. Pero ahora en JavaScript también tenemos, pues bueno, tenemos un operador de comparación estricta, ya que JavaScript lo que hace es internamente, en este de acá arriba, es convertir internamente las variables al mismo tipo de datos para compararlas. En este caso convierte la cadena de texto a un número para poder comparar. Pero con el operador de igualdad estricta, pues forzamos a JavaScript a que compare por tipo de dato y por valor. O sea, en lugar de comparar como arriba, que comparaba por valor, pues bueno, en este caso no está convirtiendo nada internamente y simplemente dice, bueno, 10 es distinto de 10 en cadena de texto, ¿ok? Y bueno, si quisiéramos decir distinto, pues en JavaScript también tenemos eso. Podemos poner número uno, este signo de exclamación igual a número 2, ¿ok? De esta forma. Si vemos, nos da falso aquí en el último que tenemos, en la consola del navegador, este de aquí. Nos da falso porque obviamente, pues bueno, todavía también tiene, acuérdense que como no es estricto, pues bueno, no funciona. Pero si quisiéramos que funcionase, pusiéramos aquí el distinto de manera estricta. Y ahí vemos que sí nos da verdadero. Porque el número uno sí es distinto del número 2. O sea, son dos cosas distintas. Y bueno, pues ahí ya lo tenemos. Bueno, pasemos ahora a los operadores lógicos, que básicamente nos permiten hacer más de una comparación al mismo tiempo, ¿ok? Para ello, pues vamos a tener, de hecho, otros mismos, vamos a ver un momento cómo podemos pedir datos al usuario. Vamos a hacer algo rapidito aquí, vamos a pedirle datos al usuario desde el navegador y nosotros vamos a imprimir pues una comparación, más de una comparación al mismo tiempo con un operador lógico. Imagínate que tú necesitas que el usuario te digite varios datos, ¿ok? Yo voy a poner aquí una variable nombre, ¿ok? Y vamos a declarar otra variable que se va a llamar, pues, la edad, ¿ok? Que van a ser variables necesarias que el usuario va a tener que ingresar, por ejemplo, cuando va a hacer un inicio de sesión en tu página web. Para ello nosotros vamos a utilizar esta función que se llama prompt de JavaScript y lo que vamos a hacer es llamarla así con un paréntesis. Ahora podemos aquí decir un mensaje, ¿ok? Que es el mensaje que se va a mostrar en este cuadro de alerta aquí encima, ¿ok? Con esto vamos a estar tomando datos del usuario. Por ejemplo, ahora yo voy a poner aquí, escriba su
nombre, ¿ok? De esta forma. Bien, y ahora si yo, bueno, quito esto y recargo el navegador, vamos a ver qué dice ahora, escriba su nombre. Y bueno, cuando yo digito un dato y de aceptar, pues esa variable se va a inicializar con ese valor que se ha escrito ahí. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo ahora con la variable edad. Vamos a poner aquí. eh, Escriba su edad de esta forma. Bien, y ahí ya lo tendríamos. Ahora, un pequeño detalle es que cuando tú pides datos por esta función, los datos te llegan como cadena de texto. Y bueno, por ahora está bien, pero ahí nos sale string o null. O sea, puede ser una cadena, un string, una cadena de texto, o puede ser null. Para nosotros convertir esto a número, por ahora ignoren lo que es o sea, lo que viene siendo el constructor de un objeto, pero pudieran hacer esto. Pudieran hacerlo de esta forma, poner number así, o pudieran simplemente forzar a convertirlo a número utilizando parse, ¿ok? Parse int o parse float. Parse float te lo lleva a decimal y parse int pues te lo convierte a número entero, ¿ok? Y ahí pues bueno, ya tendríamos el valor como número. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que el usuario nos ha escrito al menos un valor. Para ello lo que vamos a hacer va a ser imprimir un console log, ¿ok? Y vamos a utilizar el primer operador lógico. Para ello nos vamos a asegurar primero de que la variable nombre pues va a ser distinta a null, ¿ok? Y ahora vamos a utilizar este operador lógico AND, que lo que nos permite es agrupar más de una condición, ¿ok? Vamos a poner edad y que la edad va a ser mayor a cero. La edad debería ser mayor a cero para asegurarnos de que el usuario nos ha digitado una edad, ya que lo estamos convirtiendo a número, ¿ok? Y bueno, si nos fijamos un momento, vamos a tener esta comparación agrupada, ¿no? Y si ahora yo guardo y pongo, por ejemplo, Carlos, ¿ok? De esta forma y hago así, me devuelve un falso, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, esta condición sí se ha cumplido, porque yo obviamente he escrito mi nombre, he escrito un valor, y luego pone el i y pone que la edad debe ser mayor a cero. Obviamente yo no he escrito ni siquiera una edad, por lo tanto la edad es un tipo de dato en JavaScript que significa n a n, porque cuando tú lo intentas convertir con esta función parseInt, si no lo logra convertir, te devuelve n a n, que significa not a number. Pues bueno, obviamente como la edad no era mayor a cero, pues ha sacado falso. ¿Pero por qué? Porque estas condiciones están agrupadas. Esto lo que quiere decir es que todas las condiciones que están puestas aquí, agrupadas con el i, se deben de cumplir para que este resultado final de la comparación sea true, ¿ok? Todas se tienen que cumplir. Si no se cumple alguna, pues va a devolver falso. Y así funciona ese i, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora escribo a, y escribo que sea 13, digo 123, pues bueno, ahí me devuelve true. Pero en el caso del otro operador lógico, que es el OR, de esta forma, pues bueno, si yo escribo ahora aquí, escribo algo y luego no lo escribo, bueno, ahí no se ha guardado, ¿ok? Vamos a poner aquí. Ahora sí, bueno, verdad, estaba confundido, estaba chocado con el otro operador. El OR, pues bueno, simplemente lo que hace es eso, que al menos una se cumpla, ¿ok? Con este operador, el OR, que es lo que se usan con estas dos barritas de pie, pues bueno, al menos una condición se debería de cumplir, ¿ok? Bueno, ahora pasemos a ver un operador que es el operador NOT, que básicamente nos invierte una comparación. Por ejemplo, ahora imagínate que yo tengo aquí mi variable, ¿ok? Mi variable de esta forma. Y yo le digo que esta variable le voy a poner aquí definida, ¿ok? Un mensaje que diga definida. Bien. Y ahora le doy un console log y le pongo que mi variable, ¿ok? Es igual a un define. O sea que no está definida la variable. Voy a abrir la consola de mi navegador porque la había cerrado. Y ahora vemos que nos da falso, porque obviamente esta variable sí contiene un valor que no es un define, ¿ok? Pero ahora imagínate que yo quiero abreviar esto, ¿no? Pues yo simplemente le voy a dar el operador not aquí delante, de esta forma, y eso lo que hace es, cuando hace una comparación o cuando evalúa un valor, lo convierte a lo contrario, ¿ok? Imagínate que tú dices 10 es mayor a 5, ¿ok? 10 sí es mayor a 5, eso te va a devolver true. O sea, verdadero. Si tú le pones el operador not a esa comparación, pues te va a devolver falso. Es simplemente que devuelve lo contrario. Para eso sirve este operador. También tenemos un operador que es el nullish coalescing operator. El nombre es un poco hasta complicado de mencionar. Y básicamente lo que hace esto es elegir un valor entre una comparación que no sea ni null ni undefined. Me explico. Imagínate ahora que yo tengo aquí 10. Bueno, o mejor, imagínate que tengo null, ¿ok? Y tengo estos dos signos de pregunta, que es el operador nullis coalescing ese. Y aquí tengo 3000. Cuando yo imprima esta variable, ¿ok? Vamos a poner mi variable, que era como se llamaba.
vamos a ver que nos pone en la consola, nos pone 3000. ¿Pero por qué? Porque este operador que está aquí lo que le dice es que el valor que va a elegir para esta variable es un valor que no sea ni null ni sea un define. Es lo mismo, si yo pongo aquí un define va a acabar eligiendo 3000. Pero si yo pongo aquí falso, ¿ok? Igual va a elegir falso. Y si yo pongo aquí, bueno, voy a dejar el null aquí. ¿Y cuál prefiere? Pues prefiere el null al undefined. Bueno, en realidad no. En realidad lo que hace es decir, pues bueno, este primer valor es undefined o es null. Bueno, pues me quedo con el otro. Este primer valor no es undefined, no es null, pues me quedo con este. Y bueno, eso es lo que haría. Pero si yo pongo, por ejemplo, aquí falso, vemos que igual no distingue entre si es verdadero o es falso. Simplemente ignora todo lo que es null y lo que es un define y te toma el otro valor. ¿Ok? Así funcionaría ese null square string operator. Bien, vamos a ver, vamos a pasar a lo último que íbamos a ver en este video y son los comentarios en JavaScript. Un comentario en JavaScript simplemente son líneas de código que vamos a poner para que la vean los desarrolladores y no se van a ir o sea, al código final, al navegador, etcétera. Pues simplemente, de hecho ya las utilicé indirectamente hace poco y se hacen con estos dos slash, ¿ok? Aquí yo pudiera poner código que no se va a ir al navegador, voy a poner no se va al navegador, ¿ok? Navegador, de esta forma. Y yo ahora puedo abrir un console log, voy a poner hola mundo, de esta forma. Y vamos a ver que ese código obviamente no se va. Bien, esto es simplemente para decirle a un desarrollador qué es lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, yo pongo un comentario y digo, esta es una función, ¿ok? Es una función que muestra un mensaje. Bien, de esa forma. Y ahí ya tú sabrías que yo lo que estoy haciendo es mostrar un mensaje. Para eso se usan los comentarios. Pero también, bueno, ese comentario que está ahí es de una línea. Si yo ahora, por ejemplo, intento escribir debajo, pues vemos que obviamente ya, es que de hecho ya se ve en el console log, vemos que ya no puedo seguir escribiendo el comentario, porque bueno, eso es un comentario en una línea. Si yo quisiera crear un comentario de más de una línea, se hace con este barra asterisco, asterisco barra, ¿ok? Este de aquí arriba determina que inicia el comentario de más de una línea y este de acá abajo determina que aquí termina el comentario. Y pues bueno, yo simplemente voy a decir adentro, esto es un comentario de esta forma, comentario mucho, ¿ok? Mucho, ¿no? Mucho más largo, ¿ok? Y bueno, pues ese es un comentario de más de una línea, que podríamos seguir escribiendo acá debajo, pues como me dé la gana y así. Y bueno, ahí lo tendríamos. También la utilidad real de los comentarios, que es la que más me gusta, por ejemplo, es para generar documentación. Un comentario, en este caso en JavaScript, el JSDoc, ¿ok? Es la anotación para hacer documentación con JavaScript y se utilizan los comentarios para eso. En Java, pues según recuerdo, cuando yo utilicé Java era Javadoc. Y en Python, PyDoc, no mentira, no recuerdo cómo era que se llama de hecho. Pero bueno, simplemente podemos hacer documentación con los comentarios. Yo voy a poner aquí, esta es una función, ¿ok? Que muestra, ¿ok? Un mensaje. Y todavía no hemos llegado a la parte de funciones en este curso, pero para que vean más o menos cómo funciona esto. Voy a poner una función que se llame saludar, ¿ok? Y bueno, voy a poner que dentro simplemente se ejecute un mensaje. Voy a poner aquí hola mundo, bien. Y bueno, ahora si yo me paro encima de esto, vamos a ver qué sale. Esta es una función que muestra un mensaje, que es el código, es el comentario que acabo de escribir. Y bueno, para eso es un comentario de documentación. Para eso sirve, bueno, con eso podemos documentar nuestro código para que cuando otros desarrolladores, imagínate, no estoy hablando de que lo estén usando aquí en el mismo archivo, porque obviamente probablemente no lo usen en el mismo archivo. Ya veremos después mucho más adelante que son los módulos y vamos a ver cómo vas a obtener un código aquí y vas a poder utilizarlo en otro lado, ¿ok? Y cuando la otra persona lo use de esa manera, pues tú, si le pusiste, por ejemplo, comentarios de documentación y documentaste el código, cuando la persona vaya a utilizar un pedazo de tu código y lo vea y le pase por encima con el clip, va a decir, va a ver tu mensaje que dice, esta es una función que muestra un mensaje. Y así, pues obviamente vamos a... la otra persona que está desarrollando va a decir, ah, coño, ya entendí para qué funciona. Y de esa manera, pues, es la utilidad que tienen los comentarios. Bueno, y hasta aquí este primer video del curso de JavaScript. Espero que les haya gustado y muchas gracias a todos los que se quedaron por ver hasta el final. Decirles que el código de este video lo pueden encontrar en mi cuenta de GitHub, que les voy a dejar un enlace en la descripción al repositorio para que se lo descarguen y pues bueno, prueben el código y vean todo, lo repasen desde cero, ¿ok? Y bueno, pues nada.
Si les gustó mucho el video, denle un like, dejen un comentario y suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video.